En el universo de Dragon Ball, que es, bueno, inmenso, hay momentos que nos ponen a todos de acuerdo, ¿verdad? Pero luego están esos otros, esos que encienden debates que pueden durar años. Hoy, precisamente, vamos a meternos de lleno en uno de esos momentos del manga de Dragon Ball Super. Una escena que, vamos, o la amas o la odias. Para algunos es pura genialidad. Para otros, pues un error que hizo temblar los cimientos de la serie. El escenario es el Torneo del Poder, una batalla campal con universos enteros en juego. Pero, ¿sabéis qué? La verdadera pelea no fue en la arena, no. La explosión gorda ocurrió en los foros, en las redes sociales. Y todo por un único enfrentamiento, uno que parecía imposible y que todavía hoy sigue dando que hablar. Pues sí, lo que se ve es lo que hay. El maestro Roshi el Tortuga Duende, nuestro querido Muten Roshi, se plantó delante del mortal más poderoso que se conoce, Shiren el Gris. Y no solo eso, es que durante unos segundos que se hicieron eternos consiguió esquivar sus ataques. Ahí es nada. Y aquí es donde empieza el lío. ¿Qué estamos viendo exactamente? ¿Un momento brillante que nos recuerda que la técnica puede superar a la fuerza bruta? ¿O es, hablando en plata, un disparate que se carga décadas y décadas de escalado de poder? Vamos a analizar las dos caras de la moneda que tiene tela. Para entender por qué esto es tan polémico, primero hay que ponerse en situación. Hay que medir la distancia que separaba a estos dos luchadores. Y creedme, la palabra abismo se queda muy corta. Pensemos en esto un momento, en frío. El nivel de poder del maestro Roshi se quedó obsoleto casi al principio de Dragon Ball Z. Jiren, por otro lado, es un tipo que es más fuerte que un dios de la destrucción. La diferencia entre ellos no es grande, es cósmica. Un disparate. Y aquí está el meollo de la cuestión para los críticos. Porque, a ver, que nadie pensaba que Roshi le iba a hacer un rasguño a Jiren. Eso por descontado. El problema es otro. Es que, si seguimos la lógica que nos ha enseñado la serie, la velocidad de Jiren tendría que ser tan absurdamente alta que Roshi no debería ni verle moverse. O sea, no ya esquivar un golpe, es que no deberían ni poder procesar que Jiren se ha movido. Pero, ¿y si lo estamos enfocando mal? Para muchísimos fans este momento no solo tiene sentido, sino que es una de las claves más importantes de todo el arco del torneo. Vamos a ver cómo lo defienden. La clave para entender la defensa de esta escena está en qué es la doctrina egoísta, el Ultra Instinto. No es una transformación más como el Super Saiyan. Es otra cosa. Es una técnica, un estado mental. Es conseguir que el cuerpo reaccione solo sin que la mente le dé la orden. Es, básicamente, la cumbre de las artes marciales. Vale, con esa idea en la cabeza, el argumento se sostiene mucho mejor. Roshi, con sus 300 años de experiencia, no es que alcanzara el Ultra Instinto, sino una especie de eco, una versión súper básica. Además, hay que decir que Jiren apenas se esforzó, lo trataba como si fuera un mosquito. Pero lo más importante de todo es el mensaje que lanza. Fue una lección para Goku, que estaba obsesionado con ser cada vez más fuerte, y ya está. Un recordatorio de que la lucha va de técnica, no solo de reventar planetas. Y de hecho, es que el propio Whis lo dice en el manga. El valor de Roshi no estuvo en el daño que hizo, que fue cero patatero, sino en la lección que dejó. Un legado que al final fue fundamental para que Goku pudiera dar el siguiente paso. Suena bastante bien, ¿verdad? Es una defensa con un buen argumento temático. Y sin embargo, para una parte gigantesca de los fans, todo esto daba igual. Sencillamente no se lo podían creer. Para ellos, el mensaje es lo de menos. Lo que importa son las reglas del universo que se han ido construyendo durante décadas. Y esas reglas, en este momento, se rompieron por completo. La cosa ya no se sostenía. Vale, esta cita es un poco directa, ¿no? Pero es que resume a la perfección la frustración de muchísima gente. La diferencia de poder es tan, pero tan bestia, que cualquier cosa, el más mínimo roce, debería haber desintegrado a Roshi en el acto. Es que el simple hecho de que Jiren estuviera a su lado ya debería ser un peligro mortal. Los críticos ven problemas muy claros. Primero, la velocidad de Jiren tendría que anular cualquier tipo de técnica, por muy buena que fuera. Segundo, que Jiren falle contra Roshi le quita muchísima credibilidad como la amenaza definitiva que se supone que es, y además hace que Goku parezca un novato que ha olvidado lecciones que ya aprendió contra Cell, por ejemplo. Y quizás lo más gordo es, ¿de verdad hacía falta romper la lógica así? ¿No se podía haber contado la misma lección con un enemigo más creíble? Y si lo comparamos con el anime, la diferencia es brutal. Allí, Roshi brilló usando su inteligencia, su experiencia, técnicas como el Mafuba, y lo hizo contra rivales de su nivel. Su eliminación fue un momentazo súper emotivo. El manga, sin embargo, eligió el camino difícil, un combate imposible para darle una clase a Goku. Una decisión muy arriesgada que, claro, dividió por completo a todo el mundo.
Al final, todo este debate sobre Roshi y Jiren esconde algo mucho más profundo. Es el síntoma de una tensión que lleva existiendo en Dragon Ball desde hace muchísimo tiempo. Es que el problema de fondo no es que los personajes se hagan más fuertes. Eso mola. El problema, como decía un fan, es la inflación de poder. Ese punto en el que los números son tan gigantes que ya no significan nada, y las reglas del juego pues empiezan a dar un poco igual. Y esto nos obliga a preguntarnos, ¿ha perdido la serie un poco de su esencia por el camino? ¿Siguen importando la estrategia y la habilidad? ¿O al final todo se reduce a ver quién tiene el nivel de poder más alto y el pelo de un color nuevo? Si miramos atrás, la evolución es clarísima. El Dragon Ball original era técnica pura, estrategia, artes marciales. Dragon Ball Z cambió las reglas del juego. El poder y las transformaciones pasaron a serlo todo. Y Dragon Ball Super vive en medio de esa contradicción. Por un lado, intenta volver a la técnica con cosas como el Ultra Instinto, pero por otro, sigue inflando los niveles de poder hasta límites que ya ni podemos imaginar. Al final del día, la polémica de Roshi contra Jiren nos deja con esta pregunta en el aire. ¿Qué valoramos más en una historia como esta? ¿Una coherencia interna? ¿Una escala de poder que se respete siempre, pase lo que pase? ¿O preferimos un momento temático potente, con un mensaje fuerte, aunque para conseguirlo haya que doblar un poco las reglas? ¿Genialidad o error? Está claro que no hay una respuesta fácil.